Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en esta semana de día viernes. Darles mis felicitaciones por cada día estar aquí con nosotros y esperando que con estos cortes de luz estén no tan calurosos. Bueno, casi todos hemos pasado por calor con estos cortes de energía. Bueno, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están, amigos? Familia nosocomial, palabras dichas por nuestro licenciado Jefferson. Espero que todos corazones se encuentren bien. Estamos de vuelta, lastimosamente por un corto periodo de tiempo, gracias a nuestro presidente Daniel Noboa y sus apagones. Estuvimos ausentes la semana pasada, pero gracias a Dios el día de hoy estamos de vuelta con un invitado especial. Confírmanos, Jefferson Vargas. Bueno, hola, sí, aquí tenemos al licenciado Gustavo Rocafuerte. Rocafuerte, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. bien, bien, lo dije bien, sí. Hola, ¿qué tal? Gustavo, bienvenido. Este es tu espacio. Gracias por estar aquí presente. Y de antemano te agradecemos, Charny, mi persona, por darte este tiempo, compartir con nosotros y compartir tu experiencia en lo que es en la experiencia de docencia. Puedes presentarte a... Oye, pero no dijimos el tema, ¿no? Ahorita lo acabé de decir. Ya, Sí, ahorita lo acabé de decir. Le dije, les presento nuevamente al licenciado Gustavo Rocafuerte, que nos va a dar a conocer su experiencia en docencia en enfermería. Gustavo, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Un gusto, feliz y emocionado de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más, porque ya es mi segunda ocasión aquí con ustedes, un nuevo podcast. Agradecerles también de manera especial por la invitación, por la acogida, esperando que nos vaya bien el día de hoy, ¿ya? Claro, muy amable. Bueno, haciendo paréntesis, ustedes, compañeros que están ahí tras la pantalla, no se olviden darle like, compartir. Este proyecto, más que nosotros, los hacen ustedes porque día a día podemos llegar a más personas para poder enseñar las nobles cosas que nosotros hacemos en nuestra carrera. Y lo hacemos de una manera más no teórica, sino más compartir entre amigos nuestras experiencias, nuestras vivencias más que todo. Y qué es lo que nos falta poder mejorar. Charny, contigo estamos. Bueno, pero ya Charly. nos dijo cómo está el licenciado, Sí, ¿verdad? por supuesto. ¿Qué tal Bien. su semana? ¿Qué tal? Sí, bien, ahí un poco complicada por el tema de los apagones, que lastimosamente todo se complica, pero ahí Sí, eso te iba a decir. dentro de los parámetros normales, como se Ya. conoce en el mundo de ¿Ha la enfermería. afectado en su trabajo esto de los apagones? Por Ya. supuesto, porque nos obliga a nosotros a cambiar la modalidad de estudio. Enfermería, como ya sabemos, es una modalidad siempre presencial, que es Claro. donde mejor se aprende. Entonces, debido a los apagones, se complica el tema del tráfico, del tránsito de los Ya. estudiantes. Entonces, el tema de la infraestructura también se ve afectada porque obviamente sin luz no se puede dar clase. Así es. Entonces sí, se nos ha visto bastante afectado el tema de las clases, por lo cual hemos optado por la parte virtual. Ya. Pero si no hay Eh, luz, ¿cómo va a ser la Correcto, correcto. Sí. Por WhatsApp, por WhatsApp. A eso iba. Sí, se Ya. trata de hacer virtual en los horarios establecidos, pero se deja la clase grabada para que el estudiante mira. la pueda ver en diferido, claro, por supuesto. Mira, El mira. estudiante la puede ver Ya. diferido más adelante cuando ya tenga el tema de la energía eléctrica. Mira, muy importante. Mira. Un tema muy importante, cosas que van evolucionando en la Gracias parte a la educativa. tecnología, gracias a la Claro. tecnología, gracias a la tecnología. Te imagínate, antes que no había luz, cancelaba complicado. la clase, medio te mandaban el tema y a investigar en el libro, paz nada. Para nosotros era un milagro, no hay clase. Ah, chévere, nos vamos por ahí a vagar. Bueno, hola Andrea Zulay, espero que te encuentres bien. Bueno, de las personas que se estén conectando, no Muchas olviden gracias, mi darse, querida amiga Zulay, gracias por estar aquí. darle like, compartir para que esto llegue a más personas y agradecerles. Ya. El licenciado Gustavo lleva en esto de la docencia, ¿qué tiempo? Ya aproximadamente, con todo, 3 años aproximadamente. 3 años. De manera seguida, 1 año. Un año ya. Sí, de manera intermitente, ya con todo, entre idas y vueltas, aproximadamente 3 años ya. Ah, chévere. ¿Cómo fue sus inicios? Cuando usted entró ya de hecho a trabajar de lleno en esto de la docencia en la universidad, tuvo una pequeña experiencia, ¿qué lo inspiró? Claro, Aparte del perdón, desempleo. aparte eso Aparte le del iba a decir, desempleo, a sí, por buena hora que supuesto. usted lo dijo, ¿no? Porque no Sí. quería sonar como que un poco crudo, pero a buena hora que usted tomó la palabra.
¿Qué lo llevó o tuvo una inspiración anteriormente a esto referente a lo que es la docencia? No, te cuento que, o sea, dentro de mis planes, o sea, mis proyectos personales, la docencia sí lo veía yo como un camino laboral, pero no tan pronto. Mi Ya. plan, o sea, mis metas era trabajar en el cuidado directo, cuidando a los pacientes en algún hospital, alguna UCI o de cualquier área que me tocara. Luego de eso, Perdón que lo interrumpa, ujú, Listen. Me imagino que es porque la mayoría de la experiencia al momento de dar clase en una cátedra o cualquier tal, la adquiere uno en el campo de en el batalla, campo. por Es así. supuesto, Entonces me imagino que correcto. lo suyo, su plan, como la mayoría de aquellos que aspiran a la docencia mucho antes de, o sea, después de estar en el campo trabajando, Ujú. para poder tener su experiencia y compartir, porque creo que la mayoría de los docentes que nosotros hemos tenido comparten sus experiencias en la cátedra, ¿no? Correcto, verdad, totalmente. Sí, como te decía, entonces mi plan era adquirir bastante experiencia en lo que es el cuidado directo. Ya. Ya trabajar unos 10, 15 años en el cuidado directo. Luego de eso, porque hay que ser sinceros, la vida hospitalaria te consume. Sí. La vida hospitalaria es pesada. Si quiera Ya. o no, usted lo hace. Sí, por Ya, supuesto. El tema de las guardias nocturnas, los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de mi proyecto personal era trabajar en el cuidado directo y luego dedicarme a la docencia, porque la docencia sí me gusta. Y Será bu- porque de pronto lo lleva por parte genética, porque en mi familia tengo tías docentes. Ah, Ah, chévere. Entonces, sí, sí. muy importante, Gustavo, una consulta. Previo a impartir la docencia, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te sentiste cuando por primera vez ibas ya a dar tu cátedra en donde tú desempeñas tu labor como docente? Sí, verás, te cuento. En lo personal, yo he comenzado escalando de menos a más. Cuando Ah, yo qué comencé bueno. el tema de la docencia, que tuve la oportunidad en un instituto en La Garzota, comencé dándole clases al público en general, dictando cursos de inyectología para Ah, personas ya. que quieren aprender a colocar sueros, inyecciones y demás, todo eso. Entonces, yo comencé con público en general. Luego de eso, me dieron la oportunidad de darles clases a los auxiliares de enfermería. Ya. Entonces, con esa experiencia que adquirí dando clases con los auxiliares, me salió la oportunidad de darle clases ahora a los técnicos, a los futuros técnicos en enfermería. Allá. Entonces, ahora me encuentro en ese escalafón o en ese nivel, por decirlo así, de los técnicos en enfermería, siempre Ah, obviamente ya. aspirando en algún momento, obviamente, llegar a una universidad. Claro. Ya llegando a una universidad, ahí me quedo. Qué Ahí me bien. quedo. Y otra consulta. Y en esto de que tú impartes tu cátedra en la parte de la docencia, ¿cuál es el aspecto más gratificante que tienes al momento de tú impartir? Como ya lo mencionaste, primero le comenzaste con el público, después con los auxiliares, ahora con los técnicos. En estos ámbitos, ¿qué es la parte más gratificante que tú has obtenido, has visto que te has sentido mejor? Ah, mira, aporté en esta persona y lo está haciendo bien. Eso, el aporte que se le da a los estudiantes en su formación como futuros profesionales. Cuando ellos terminas la cátedra, ellos te agradecen, te Ya. agradecen, te agradecen. Eso es lo más bonito que he tenido yo dentro de la docencia. Entre otras cosas más, pero lo que puedo rescatar ahora mismo es Gustavo, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y cómo hemos invitado al de Bracer. Tenemos el privilegio de invitar al calvito de Bracer. ¿Tú te acuerdas? ahora entiendo. Ese tocayo que licenciado también, ¿no? Sí, No, sí te Gustavo, es tu acuerdas, Gustavo. promoción. Gustavo. Sí, Qué Gustavo. corillo. De mi promoción no es. Sí, Creo que sí es tu sí, promoción. es tu promoción. Murillo. Si eres de la promoción de Hadán. No, yo soy antes de Adán. No, Pero pero ahí antes- va, pero ahí van. Bueno, viene tu promoción, ahí venía otra promoción más, ahí viene la mía. Y ahí viene la de Hadán. Claro, Hadán es con mi esposa. Adán es como- Pero van- pero yo pensaba, van a la Obviamente, par. es que sí. yo, porque a lo mejor te veía yo mucho Por supuesto. O sea, de ley tuve que haberlo visto. Sí. Tuve que haberlo visto, pero Ya, no- ya. Gustavo Curillo, ya lo voy a tener presente. Ya te van a Cuidado, buscar. no te duermas, ese camarón que se duerma, se lo lleva el de Bracer. No respondo, colega. Bueno, Ya, claro, o sea, me imagino que tu manera más gratificante es ver el resultado y lo puesto en práctica en Por tus supuesto, estudiantes. siempre. Ahora que estás tú en el plano de la docencia y te paras enfrente de los estudiantes, ¿entiendes en algún momento cuando tu profesor de la universidad te decía, hey, por favor, pongan No, atención? ¿Entiendes? Y ¿Cómo te cuento- sientes en cuento ese que punto? te cuento que me ha pasado factura, porque, ¿Ya? a ver, hay que ser sinceros. Yo en la universidad no era malcriado con los docentes, pero sí era bastante relajoso.
Yo era Normal. el grupito, típico grupito de al fondo que pasaba riéndose, conversando, haciendo de todo menos prestando atención a la clase. Ya. Grosero con el profesor nunca. Entonces sí, obviamente, también me pasa lo mismo acá con los estudiantes. Ya. Pero acá, lastimosamente, yo sí les clavo el hacha. ¿Y Yo cómo, soy y machetero. qué haces? ¿Cuál es tu antídoto para esos que se citan atrás? Cero, punto. Uno que se porta mal, lastimosamente, se le clava el hacha 2 puntos menos al promedio. Ah, Ya saben, cara. no, es que si no se te suben. Y Ya. créeme que he tenido cursos bastante conflictivos. Tuve ¿En un curso serio? ahora poco, como hace 2 meses atrás, de puras chicas. No era de enfermería, estaba dándoles un taller de primeros auxilios, no era ni siquiera de enfermería. Ya. Eran unas chicas del nocturno. Ya. ¿Sabes que la gente del nocturno ya es otra cosa? Claro. Unos mutantes. Entonces, Esa es la nocturna. entonces, sí, bastante conflictivo ese curso. Créeme que tuve que ponerme serio. Yo ni siquiera me reía mucho con las estudiantes porque yo sentía que donde medio le daba el chance, acá las tenía esas chicas. Entonces, jodido ha sido. O sea, utilizas varias estrategias para que esto no Sí, pase por la supuesto. confianza. Es que ya cuando tú conoces al alumno. Claro. Entonces, ves cuando el alumno es relajoso. Entonces, cuando pasa eso, no, ahí sí me cambia el genio, me lleno de odio, como yo les digo a ellos, y machete venteado. Ah, ya. Menos dos, menos dos, menos dos. Entonces, los estudiantes obviamente no van a querer que le bajen puntos. Claro. ¿Qué hace? Ya se frena, ya se aguanta. No, nunca he tenido mayor inconveniente con un estudiante en el curso, nunca. Ni nunca. cruces de palabras. No, yo no me presto para esas cosas. Tú Qué ya que bueno. se porta mal, ¿sabes qué? Nos vamos directamente a coordinación y allá se encargan ellos. Claro. Yo no me complico la vida en Claro. esa parte. Ah, ya, mira, muy importante. Y en esto, mira, ahora con los apagones, como comenzamos el tema de que no hay luz en ciertos sectores, ¿cómo implementas las tecnologías que hay para poder aplicar o para poder mandar los deberes? ¿Cómo haces con con los alumnos que no tienen cómo poder tratar de ver algún material? ¿Qué aplicas ahí? O sea, gracias a la tecnología, en la actualidad sí se nos facilita el tema de la docencia en esta modalidad virtual. Ya. Sí, facilita. Tú le puedes hacer los talleres a través de la computadora, le dejas configurar las clases para que las puedan ver en diferido. El tema de los exámenes, incluso utilizas plataformas En la para... misma plataforma de la Mm. universidad. Correcto, sí. El instituto cuenta con una Mm. plataforma, entonces todo se hace a través de la plataforma para que tenemos Claro. mucha facilidad en esa parte. Ahora, el detalle es que enfermería virtual no es lo mismo Claro, por la parte práctica. claro. ¿Ya? Entonces, y aparte el tema de la modalidad virtual, uno de los grandes desafíos que tiene es el tema de la conexión a Internet. Recordemos que lastimosamente no todas las personas, todos los estudiantes cuentan con una buena conexión. Así es. Incluso con los dispositivos, no todos cuentan con una laptop, una computadora. Entonces, ¿qué les toca muchas veces? Conectarse al celular. No es lo mismo. Y está que se les va la clase, se les va la señal, pierden la clase, se vuelven a conectar y así pasan, y así pasan, y así pasan. O les llega una notificación y se distraen. También, Claro. Se correcto, van de la correcto. clase. Y es más, cuando uno está en casa, obviamente, si tiene niños, si tiene perros, si tiene más personas, se va a escuchar todo ese tipo de Claro. bulla y todo lo demás. Entonces, sí, Mira. es muy difícil Es dar como clase cuando de uno manera juega también. A veces tu compañero de juego se escucha la violencia intrafamiliar que sufre. correcto, correcto. Le mandan a lavar los platos en Sí. ese momento Ya y todo. sabemos cómo va a terminar. Saludos, hola, Jaser, ¿cómo está? Espero que se encuentre sabemos bien. cómo va a terminar. Igual ustedes saben que cualquier experiencia sexual dentro del podcast Se queda no cuenta. Oye, No suave. Lo Suave. ¿Y por qué te pones rojo, güey? Se emocionó el colega. No. Se puso chinito, Ese. mira, se puso chinito. No, tranquilo, no. Nadie te Hey, obliga aquí. Charney. Nadie te obliga aquí. Oiga, no, ya, haciendo un paréntesis a todo esto, de verdad que yo los Ah. quiero felicitar por este proyecto, a todos, Ah, ya. a todos los 4 Ya. colegas que tengo aquí. Gracias. Tanto Muchas a los gracias. presentadores, por decirlo así, a la parte que está en a las personas que están en la logística aquí, porque muy bonito el proyecto. Es Ya. más, Ah. les confieso aquí, yo también en su momento pensé hacer un podcast. Ya. Ah, ya. También. Pero obviamente yo me complico con todas estas vainas que yo, Ajá. estas vainas, no sé, entonces tampoco tengo dinero para pagarle a alguien. Entonces, no, pero no, yo sí los felicito, de Lo verdad. que pasa es sí. que, bueno, todo esto aprendí a configurar desde que empecé esto de los videojuegos, ¿no? Ah, ya. Cuando... Usted es gamer. Sí. Es bien con gamer. razón, pues. Él es bien gamer. ya. Nada que ver. Ya. Lo que pasa es que Nada que ver. mucho antes de entrar al hospital Sabe. que trabajo actualmente, estuve 2 años desempleado. Entonces, También, duro. y como me apasionaba esto de los videojuegos, dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer stream de videojuegos. Antes de entrar al hospital, sí, ¿para qué? Tenía mi público, generaba, no era mucho, pero
Entonces, pero en esos 2 años aprendí a configurar, a editar, a hacer mis propias ediciones, a hacer los marcos, tratar del audio. Entonces, todo eso lo aprendí. Y la Es un verdad que, proceso todo. y en algún momento vi un video en TikTok de un podcast de enfermería y dije, en México lo ve en otro país. Dije, ¿por qué no en Ecuador no hay un También podcast de implementar enfermería? todo eso. Implementarlo y ya. Y No, gracias a bien, Dios bien, se bien. dio. Lo ¿Por qué? felicito, Porque ¿verdad? siento que aquí en este podcast es un espacio para escuchar a todas las personas o colegas de enfermería que en algún momento no solamente, les recuerdo que el podcast no solamente va a ser Mm. 100% enfermería, sino que en algún momento esto va a ser, o sea, solo podcast live, no. Va a haber entrevistas a personas jubiladas en la Claro. profesión, va a haber a autoridades de enfermería a nivel nacional. Vamos a tratar de tener esa oportunidad de poder Ir seguir. ampliándose, ir Así es, creciendo. incluso, No, bien. incluso entrevistas en la calle a personas, ¿no? De qué opinan de enfermería, qué es para usted, cuál cree usted que hace la función de un enfermero en un hospital, ¿no? Ujú. Porque para mucha gente enfermería es simplemente hacia al paciente o no conoce realmente Sí, que esto es algo verdad. científico Por y supuesto. algo mucho más allá del cuidado o aseo del No, y paciente. créeme que hay personas en la actualidad que todavía no saben que existe enfermería como carrera, o sea, como profesión. No saben que existe la licenciatura en enfermería. Cuando tú le dices que eres enfermero, ellos piensan que tú le dices que eres como que auxiliar o asistente del médico. O sea, Claro. todavía se ve en la actualidad muchas personas que no saben que la enfermería es una carrera, una profesión de ciencia, obviamente. Entonces, pasa bastante. Claro, eso es muy importante lo que ustedes mencionan, porque cuando uno está con el familiar, dicen, no, mira, ahí viene el asistente del doctor. Como, Sí. cuando ya no somos No, eso, sí, ya pasa nosotros estamos bastante. en la parte científica. ¿Y qué es lo que nosotros, ahí viene? El enfermero debe darse a entender en la parte científica, más no en la parte empírica. Pero recordemos que eso sucede también por nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, Exacto. obviamente. El Nosotros personal mismos- es bastante culpable de eso, Sí, por ¿por supuesto. qué? Entonces- Sí. Porque no pone su criterio, ¿no? Ujú. Simplemente acepta lo que dice y no da su criterio. Claro, tampoco en son de hacerlo como polémica o No, jamás. en ese momento a ir a discutir. No, siempre se da la parte científica y porqué de las cosas. Siempre eso, metámonos o inculquemos el porqué de las cosas. Bueno, mira, y otra consulta yo tenía Bueno, hace de un verdad, momento. muchas gracias a las personas que están comentando y se mantienen activos en el chat, Claro. como Sí, mi sí. amigo pasivo, el que está Ese es Charney, Charney es el pasivo. Bueno, no, mira, y en todo esto, haciendo un paréntesis, ¿no? A los temas. ya bueno, en todo esto, ¿qué experiencia te deja los alumnos? ¿Qué has rescatado de ellos? ¿Qué vivencia te han dejado? No, mira, yo estoy cumpliendo acá porque trabajo, qué sé yo, en la noche y sacrifico esto para venir acá. Ya, el tema, por ese lado, contestándote la pregunta, sí, en lo personal, mira, yo le estoy dando clase a los técnicos. Muchos de ellos quieren aprovechar esta oportunidad que hace un momento la comentábamos por interno, de querer en su momento llegar a una licenciatura. Entonces, ellos aprovechan esta oportunidad que se les da actualmente de estudiar 2 años la carrera técnica, luego homologar para así conseguir una licenciatura. Entonces, tengo de estudiantes con ese fin, tengo muchísimos. Auxiliares que ya tienen sus trabajos en Solca, en Los Ceibos, en el Teodoro, llegan acá a estudiar para aprovechar esa ganga, por eso hay que ser Claro. sincero, eso es un ofertón. Claro, lastimosamente siento que hay un como que deterioro en realmente a lo que es Y te cuento que eso se ve reflejado en el CASES, ya. porque no sé si vieron las noticias hace unos Por meses eso, atrás. por eso en un momento que estuvimos en el podcast del CASES, yo no quiero que se quite el CASES, porque ese es un gran filtro y una gran cernidera. Sí, correcto, y estoy de acuerdo contigo. Verás, entonces eso se ve reflejado en el CASE, porque lastimosamente muchos de estos estudiantes me van a odiar a mí, pero bueno, muchas veces estos estudiantes no es la misma formación. Claro, Entonces van a dar este examen que es muy difícil, hay que ser sincero, Sí. y cada vez se pone peor. Entonces ahí se ve reflejado porque la gran mayoría reprueba. Entonces, sí, eso te pasa bastante. Ah, bueno, mira. Pero ahorita tú te dedicas más en la parte teórica, no han dado en la parte práctica o clínica. No, te cuento que acá el semestre tiene, qué sé yo, 5 o 6 materias. De esas materias obviamente están dentro de las enfermerías. La Ya. enfermería general básica, en la quirúrgica, comunitaria, etcétera, etcétera. ya.
Dentro de lo que es la malla, sí contempla una parte teórica y práctica dentro del instituto, donde tú vas al laboratorio, porque contamos con laboratorio, muy bonito, por cierto. Entonces tú le explicas la parte teórica en el aula, parte práctica en el laboratorio. Terminan el semestre, estos estudiantes se van a prácticas hospitalarias. Los dispersan en diferentes hospitales y todo lo demás. Entonces, obviamente, en acompañamiento con un docente siempre tutor que está ahí con ellos. Disculpa que te interrumpa, cuando iniciaste esto y tuviste, ya, esto tiene que preparar clases, ¿qué es lo más difícil de tu primer día, de tu inicio? ¿Cuál fue lo más difícil de tu inicio? Lo más difícil es preparar las clases, preparar las cátedras como tal. Porque, a ver, verás, cada enfermero tiene su fuerte en cada especialidad de la enfermería profesional. Hay gente que tiene experiencia trabajando en quirófano, ya sabe que lo suyo es el quirófano, ¿no? La parte de instrumentación quirúrgica. Claro. Hay enfermeros en la UCI y enfermeros en emergencia. Claro. Ya, entonces, a mí muchas veces me ha tocado dar cátedras de la cual no cuento con la experiencia necesaria como tal, más allá de la formación que tuve en la universidad y la poca experiencia en parte de mi internado rural y mi laboral. Claro. Entonces, cuando me toca preparar esas clases, sí me toca repasar mucho. Porque el alumno te pregunta y tú no le vas a decir, no sé, tienes que resolverle. Claro. Entonces, sí, muchas veces me ha tocado preparar clases y me toca ir a revisar libros, a revisar diferentes bibliografías, ya sean en las web o libros por ahí que uno todavía conserva. Entiendo. Esa es la parte más complicada, por decirlo así, preparar clases. Y aparte porque es cansado, porque el tema de preparar clases lo haces en tu casa. No lo haces en tu horario laboral como tal, sino que sales de tu trabajo dando clases y tienes que ir a tu casa a preparar clases, valga la redundancia. Claro. Entonces sí, un poco cansado, eso es. Wow. Siento que la docencia es la clave del futuro de la mayoría de las personas, Sí, ¿no? por supuesto. Porque involucra mucho el aspecto no solo intelectual, sino también el aspecto moral, ¿no? Ujú. Porque no todos salen con la visión del docente, muchos salen con diferentes visiones, ¿no? Verdad es. Claro, más que todo con el rol de docencia. Y bueno, y en todo esto, en la práctica, ¿ustedes qué ven que los limitan a ellos? ¿Qué limitan porque no todos van a reaccionar en la práctica? No todos van a tener la misma eficacia cuando es en la teoría que en la práctica. Ya. ¿Tú ves algo que a ellos les limite o algo que tú puedas aportarles? Hablando desde el ámbito hospitalario, o sea, cuando los estudiantes se van a los hospitales a cumplir con sus prácticas, lo que los limita bastante, lastimosamente, y qué pena que tenga que decir esto, pero es los malos profesionales de enfermería, que muchas veces, como se dice vulgarmente, no se acuerdan cuando la vaca fue ternera. Claro, yo creo Entonces- que eso no solamente es en la docencia, sino creo que en muchos lados. Sí, Muchos pasa lados. bastante. Entonces el estudiante llega con muchas ganas de aprender. Muchas ganas de aprender. Yo tengo estudiantes muy pilas, que le meten muchas ganas y mucho compromiso a la carrera. Entonces llegan a las áreas a aprender, a practicar, y el personal encargado del área muchas veces le da la espalda. Entonces eso sí es lo más complicado en esa parte. ¿No crees tú que puede ser porque lo ven como una competencia futura? Por supuesto, sí. Puede Muchas ser. veces puede ser tema de envidia, muchas veces tema de como de coraje o tirria que le tienen. Más aún cuando se enteran que son técnicos. Claro, yo creo Dicen, eso, "No, ¿no? Este posiblemente sea licenciado más adelante, va a ser mi competencia, menos plazas de trabajo, bla, bla, bla". Le cierro las puertas, pasa bastante. Bastante, sí. Y el estudiante se queja, obviamente, pero ¿qué te puedo decir? Claro, Ojalá que cambien esa cultura. Y es lo que yo les hago bastante énfasis a ellos cuando yo les doy clases. Que ellos tienen que encargarse de cambiar toda esta cultura, esta mala cultura que hay en la enfermería, de que todo el mundo es enemigo de todo el mundo, de que no te ayuda Que a cada quien ti. jala Sí. para su molino. Por supuesto. Ellos son los encargados de cambiar esa cultura que existe actualmente, que le hace tanto daño a la carrera como tal. ¿Para qué? Así es. Claro, porque igualmente como persona uno también debe compartir su conocimiento, porque como Por tú lo supuesto. mencionabas, nosotros empezamos de la misma manera. No hay que ser egoísta con el conocimiento. Es Claro, más, pues, es como cuando yo llegué a trabajar a la UCI, la verdad que a las personas, las que están comentando ahí, las que están, Anthony, Zulay, ¿para qué? Nunca fueron personas que en su momento, no sé, no, siempre prestos, mira, y paciencia, porque yo soy las personas que quizás no aprenda la primera, la segunda, pero la tercera sí o sí. ya Sí toca, o pues, sí. también. Tercera, Ya, cuarta, Sí. quinta. Ya, No, lo que hermano, pasa si es ya que no aprendes hay- la segunda, la tercera, ya también ya como que le quita Pero las es que- ganas a uno de enseñar también, por supuesto. No, pero es Confirma, que... Anthony,
¿A la cuánto No, estuvo? me han tenido bastante paciencia. Sí, sí. Yo A la agradezco 4 dice mucho- que te Yo le agradezco entendí. mucho la paciencia que me han tenido, de Y es, verdad. y es A la bonito cuando te cuarta lo encuentras cogió. con ese tipo de personas en el hospital. Sí, Es de bonito, te verdad. hacen Yo- sentir queridos, o sea, te hacen sentir Sí. parte del grupo de trabajo. Entonces es La muy verdad bonito que cuando te sí. toca. Por eso una vez me preguntó una compañera hoy, ¿cómo te tratan ahí? Yo creo que si yo trato bien, me tratan bien. Sí, también, Y, también, por sí, supuesto. y Hay han que ser sido, recíproco. No, ahí han sido muy buena gente y hay que para ser mí. sinceros también. La vida hospitalaria muchas veces llega a ser cruel Sí. por el tema del maltrato que hay, la discriminación muchas veces entre el personal mismo. Entonces, es bonito cuando te toca trabajar con gente chévere que tú ya conoces Claro. y todo lo demás. Pero a veces llegas a áreas donde todo el personal de esa área, o sea, el ambiente es tenso porque entre todos ellos como que se odian. Así. Entonces, no, es complicado, es complicado. Esa es de las cosas que no extraño del cuidado directo, cuando te toca trabajar con gente tóxica, sí. No, pero ¿para qué? Bueno, y respecto a lo que ahora tú eres más docente de teoría o de práctica, o No, ambas, no, no, yo o soy un tratas docente pragmático ah, totalmente. ya, Sí. O sea, sí doy la teoría porque me parece importante. versátil. No, no, dependiendo del contexto, dependiendo del contexto. Claro, o sea, ¿ya? das teoría y práctica. Sí, sí, no, yo soy más práctico. Y hay- Yo considero que el alumno aprende más con la práctica. Claro. ¿Ya? Mira, y ahorita que hablamos de ese tema, justamente esta semana me escribió una amiga porque vio del tema del podcast y me dijo que contara esta experiencia, ¿no? Ella recién entró a trabajar a un hospital X y justo le tocó, ¿cómo se...? Bueno, en el hospital donde trabajo es código azul cuando existe una parada cardíaca. No sé, en otros En todo lugares... hospital. En todo hospital, bueno, ya. Ujú. Entonces, ella por primera vez atendió una parada cardíaca. ¿Ya? No sabe, no sabía cómo actuar, ¿no? Porque llevaba un par de meses, menos de 2 meses trabajando. Y le mandan a preparar una infusión, ¿no? De sedación, pero pone dos, cuando la infusión es, en la universidad te enseñan qué fármaco es, ¿no? Te enseñan el peso, las fórmulas para sacar peso, kilogramo, hora, minuto, conforme a la dosis que te prescriban. Claro. Pero ella mezcló dos medicamentos de sedación En la misma solución. en la misma solución de 100 ml. 30 y mida, clapa. Sí, Fentemida la mezcló. Sí. Ya, es nueva. No va a recibir igual me dijo que igual Pobre, le iban a llamar la atención. claro. Pero vamos al hecho de que sufrió muchas críticas, ¿no? Y la retaron porque creen que debería, ya que se graduó, debería saber. Ujú. Pero yo me pongo en el plano de ella, digo, es verdad, a mí me enseñan farmacología, nos enseña, Sí. tú lo dijiste, no, Todo. no supe decir, solo dije sedación y tú ya dijiste qué medicamento era. Sí. Pero te enseñan a preparar, cogen una ampolla en la universidad y te dicen, mira, no, esto va con tal o a tal, te enseñan a Mira, preparar. te cuento que en nuestros tiempos, cuando tú y yo estudiamos en la universidad, hay que ser sinceros, la educación, al menos yo, voy a hablar por mí en este caso. Verás, a mí en la universidad no me enseñaron a colocar una sonda, Ya. nasogástrica, ni vesical, no me la enseñaron, me dieron la teoría como tal, pero no es que hubo el maniquí para practicar y todo eso. Actualmente, bueno, y voy a hablar por el lugar donde yo trabajo, en nuestro trabajo, sí, contábamos con todos los maniquís y todo lo Mira, mira requerido. ya. ¿Qué vas a tomar una foto? No, ¿Cómo? no. Fallas técnicas. Ya, ahora sí, sí, sí. Bueno, entonces en la universidad como tal, al menos a mí no me enseñaron, pero ahora sí se cuenta con más tecnología, más insumos, entonces al menos donde yo trabajo sí tenemos todos los insumos para poder enseñar. En la parte que mencionabas del ejemplo con los medicamentos, ya, entonces sí, actualmente sí se trata de hacer, al menos yo en lo personal sí trato de enseñarle a mis estudiantes o me salgo un poco de lo que es el contenido de la cátedra para enseñarles cosas que les sirvan. ¿Ya? Porque es verdad, muchas veces el contenido, el pensum de las cátedras como tal, viene lleno de muchas palabrerías. Que en lo personal considero que no sirven al estudiante. Yo que trato, no, mira, según con mi experiencia que tengo trabajando también, trato de siempre enseñarle algo que le vaya a servir. Claro. Y yo sí, cuando me ha tocado dar fármaco, que solo lo he hecho una vez, sí trato de darle cosas que sí. Que si Ya, vayan a por acordar lo que ejemplo, puedan eso- aplicar más Por adelante. supuesto, Eso trato de darle lo- incluso hasta esos pequeños tics que Eso tenemos lo entre nosotros. comentaba, eso lo comentaba aquí con mi amigo. Decía o sea, en parte de la universidad no te enseñan No, a preparar una no, infusión, no enseñan. no No te enseñan. enseñan a preparar una infusión,
de hecho, ni en cuánto tiene que diluirlo. Nada, No te ni en enseñan. cuánto tiempo, si es directo o no es directo. O en ni cuánto tiempo correcto. lo tienes que pasar porque el efecto del antibiótico tarda o el oído dura este efecto. No te Correcto, lo sí. dicen. ¿Verdad? Entonces, Es más, yo he aprendido, ahora que estoy como docente y que yo siempre hago mi repaso de todas las clases, yo he aprendido muchas cosas, no puedo decir más que en la universidad, pero sí muchas cosas que en la universidad no me enseñaron. Es la realidad. claro. Realmente ese también es uno de los desafíos Entonces con los siento que cuales... igual no, mi amiga dice, bueno, igual le va a tocar aceptar o sea, no es tampoco un fuerte llamado de atención, pero como que una llamada de atención, pero que igual le va a servir porque a la final ya aprende, ¿no? Uno se tiene que equivocar para aprender. Sí, no, y Mm. lastimosamente en las carreras de salud como tal, el primer error puede ser el último también. Porque imagínate el daño que le puedes hacer a ese paciente puede terminar en alguna consecuencia bastante grave, tanto para el paciente como para ti siendo profesional. Claro, eso es muy importante lo que estás mencionando. Ujú. Y la docencia te deja experiencia también. Y cada cosa que tú realizas es muy importante. Ahora, depende cómo los estudiantes ven tu desempeño y cómo también como persona tú vayas a quererte volver más adelante. Por eso él menciona que ha desarrollado algunas técnicas, que llega a las personas que son un poco relajosas, como quien dice. Entonces, para poder pararte dar clases también hay que tener un temple. Sí, también. Hay que Correcto. tener un temple, hay que decir, porque no cualquiera se para y cualquiera se puede parar y hablar. Y es otro de los desafíos que tiene el tema de la docencia, Bien. tratar de llegar al alumno, de como que Exacto. de enamorar al alumno de la carrera, no del profesor, obviamente, de la carrera Ahí te como cantan, tal. profesor de amor. Ah, no, todavía no me he cantado, pero sí. Esa Entonces, cosa. sí, es un compromiso que tiene el docente con los estudiantes de hacer lo que les guste la carrera. Ya. Obviamente, no todos los que estudian enfermería están ahí porque les gusta. Hay Claro. muchos que quisieron No. medicina, o hay otros que los padres los obligan, o hay otros que no encontraron nada más. Entonces, sí pasa bastante todo eso. Pero yo siempre trato de buscar la manera de llegar a todos mis alumnos, siempre. Ya el alumno que no quiere captar, Claro. no quiere copiar, lastimosamente. Ya fue. Es más, yo les he dicho que si no les gusta la enfermería, se dedican a otras cosas. En la enfermería no es lo único que hay. Claro. Claro. Y es verdad lo que mencionaba Zulay, que es un evento centinela lo que le ha sucedido a tu amiga. Y es verdad porque por parte y parte puede haber un factor, porque siempre cuando tú vas a un trabajo siempre tiene que haber una inducción. Siempre debe haber una inducción y la inducción se trata para evitar estos errores. Parte. Y te cuento que en la inducción tampoco muchas veces no te enseñan a preparar. No. Te dan No. la parte más de los protocolos hospitalarios. Claro. la Yo soy del bienvenida, que te tiene que pasar algo para para aprender. aprender. Sí, Sí. Muchas veces suficiente. sí. Depende tú cómo lo vayas a tomar, ¿no? Si te quejas y crees que eso fue lo peor de tu vida, o lo tomas como que, chuta, bueno, a buena Un hora pasó, impulso. a buena hora sé, bueno, y esto simplemente me sirve para mejorar y ya. Como motivación, por supuesto. Así es. Sí. Definitivamente. Bueno, Y ha tenido, y en el respecto, porque veo que tiene tatuajes en el brazo, ¿ha tenido problemas en dando clases por eso? Te cuento que sí y no, ya es menos. Anteriormente sí existía este estigma de las Claro, personas por eso te tatuadas, pregunto, incluso para en el trabajo. sí, que los pacientes no quieren que una persona tatuada los atienda, que los cuide, Claro. incluso es muy poco, verdaderamente, es muy poco que acá quien me ha visto con mala cara por el tema de los tatuajes. También Ya. agradezco a las autoridades que me dieron la oportunidad teniendo mis tatuajes, Claro, porque en otros lugares no te cogen con tatuajes. así es. Te ven tatuado, más aún si te ven aquí con este que yo tengo en el cuello, que es una letrita chiquita. Sí. Pero ya con esto me quieren tratar de delincuente muchas Claro, veces. porque como Sí. que fuese un reo, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, pero ya ese estigma se va dejando poco a poco. Los estudiantes, como la mayoría de gente joven también, gente que Ah, comprende, ya. y ellos saben que esto no define, un tatuaje no define a la persona. Así es. Ni Claro, el conocimiento, ni la parte profesional, Claro. ni nada por el estilo. Entonces, no he tenido mayor problemas con los tatuajes. claro, Ah, pero ya. mira, yo me he dado cuenta que esto es más acá en la parte de la costa, que son más conservadores. Porque en la parte de la sierra que estuvimos, yo sí me di cuenta, la mayoría tiene tatuajes. Incluso el tema, porque yo tengo mi arete. No sé si se ve en las Sí, cámaras, sí. pero yo vacilo mi arete tranquilo. Mm. No es Pero el izquierdo cuando... los hombres, ¿no? No he escuchado eso, de que le quieren los hombres, no sé, No, hermano. pregunto. Esas son preguntas. No, yo en el derecho, más me gusta la derecha. Entonces, no, para dar clases sí me saco la arete muchas Ah, veces, ya. sí, para Bueno, evitar alguna. Dice Andrea Zulay, soy de la idea que todo
está en querer ser mejor, así es. Y si para mí todo es nuevo, pregunto. Hay personas que son nuevas pero no tienen iniciativa. Ese es otro punto, claro. También. La falta de iniciativa. Es más, yo Por a digo, veces creo que la gente no pregunta por miedo. Vergüenza. Que no debería También. ser o vergüenza, ¿no? vergüenza. y yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, cuando vayan a prácticas, sean curiosos en el buen sentido. Ya estén atrás de los licenciados, las licenciadas preguntando, le dicen que esto. Dice, Tampoco llegar a un punto de ser molestosos como tal, Claro. o sea, sonar intenso y todo lo demás. Pero sí que estén bastante pendientes de todos los procedimientos y técnicas y ayudar a la licenciada para de esta manera ganarse esa apertura a la práctica como tal. Claro, y también eso lo Ya, menciona y- Jaser. Entonces Jaser dice, y terminando de leer el comentario de Zula, dice, hay personas que son nuevas pero no tienen iniciativa de querer mejorar, de quererlo, y que todo lo queremos y todo y que todos queremos en esta profesión, que es el bienestar del paciente. Entonces hacen que, hueva, bueno, ya. Y la cosa que no estamos tratando con objetos, huevo. sino con vidas. La Bueno. farmacología que nos dieron en la universidad es muy básica. Nos enseñaron por familias de medicamentos, pero no se repara. Bien. Y me gusta ese comentario, lo que dices. Y es verdad, cuando a ti te enseñan farmacología en la universidad, te enseñan por grupos de medicamentos. Claro. Antibióticos, antihistamínicos, analgésicos. Pero recordemos un ejemplo, hablando de los antibióticos. Cada antibiótico se divide o tiene sus propios cuidados de enfermería como tal. Ya, el tema de las reacciones adversas en los antibióticos son diferentes. En el caso de la vancomicina, el tema del que te pones rojo. Claro. En el caso de la amoxicilina, que muchas veces te da algún tipo de diarrea. Así es. Entonces, sí, no te enseñan medicamento por medicamento, ya, que debería ser así. Es más, yo considero que farmacología se debería ver en algunos módulos. O sea, en Claro, en algunos algunos semestres. semestres, no solamente en uno. Al menos a nosotros solo nos dieron un semestre. A mí también, un Imagínate semestre. aprender farmacología y que, como yo siempre le digo a mis estudiantes, que es la piedra angular de nuestra carrera, porque Claro. nosotros lo que más hacemos es administrar fármacos. Claro. ¿Ya? De todos los cuidados, lo que más hacemos es administrar fármacos. Entonces, imagínate farmacología, ver toda la farmacología solo en 5 meses, que es un semestre. Sí. Y es una vez, 2 veces por semana, no es más. No es Entonces, más. para mí es muy pobre. Debería ser más Claro. y más y más. Pero ahí viene lo que puede decir algún docente. Si ya mismo se conecta algún docente, va a decir, entonces, nosotros te damos la base, pero tú tienes que seguir dándole más. Eso Sí. es lo que pueden Sí, estar sí, diciendo, sí, sí, porque, claro, ellos nos dieron cómo guiarnos en el mundo de los fármacos, pero más adelante a nosotros nos toca Ya, ver y eso dosis, incluye la parte concentración. de la autoeducación de cada uno. Pues, Claro, es que eso es la universidad. La universidad más que todo es autoeducarse, también. Ujú. porque ellos te dan la piedra y ahí tú vas a desarrollarse. Que ahí es donde se va a ver el profesional como tal. Correcto. Y que por eso es que hay estos filtros como el CASE, como dar una prueba para un trabajo, entonces... Sí, pasa. Va. Pero vamos a que, por eso es que nuestra profesión como salud está siempre bajo la lupa. Siempre va a estar bajo la lupa, bajo exámenes, bajo protocolos, bajo todo. No, siempre enfermería pagar los platos rotos también. de Exacto. todo. Sí, pero eso debemos irlo cambiando, modificando o tratando desde la misma universidad implementando para que no ocurra estos inconvenientes, Ya estos hay que eventos de cambiar centinelas, todo eso. eventos adversos y todo. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde se comienza? Desde las aulas. Considero yo que desde las Exacto. aulas. Tratar de cambiar ese enfoque, esa mentalidad que hay. Desde el primer semestre decirle, mira, a ver, ustedes van a enfocarse en esto porque si no, más adelante pueden decir, no, es que tu tía era enfermera, tenía plata. No, o sea, Porque igual hay gente hay profesionales de enfermería que llegan a la rural sin saber canalizar, No, o sí. llegan al internado sin saber canalizar, No, o y- llegan a un trabajo. ¿Qué, O qué llegan pasó a un con la pandemia? trabajo Que y yo no me gradué en saben ni pandemia, pero siquiera- yo sí sé canalizar, por si. Y No. Sí, correcto. Pero, entonces sí es verdad, o sea, hay mucha gente que, bueno, por cuestiones de pandemia o quizás porque las prácticas no fueron muy como usted le dijo, le dice a sus estudiantes, sean curiosos de buena manera. Ujú. Entonces, no, ¿sabes qué? Le dicen, yo puedo canalizar, ¿no? O no se arriesgan a ser A salir de voluntarios. su zona de confort. Así es. Correcto. Entonces, sí, y llegan pasa a un bastante. trabajo y no pueden canalizar una vida. No, y te cuento que me pasó en la rural. En la rural había una colega, obviamente no la voy a mencionar, y Claro. esperando que siempre que se encuentre bien la colega también. Llegó una colega que no quería poner una vía porque no sabía. Y cada vez que tocaba poner una vía, porque yo estaba en un puesto de salud, muy poco se ponía vía, pero cuando se le decía a ella que ponga la vía, no la quería poner. Ya. Y cuando tú la veías poner la vía, porque ya le tocaba,
ella ni siquiera podía coger el catéter, o sea, no tenía esa destreza, esa habilidad de coger por lo menos el catéter y poder puncionar la vena como tal. No. Entonces, nosotros acá, los demás colegas, nos damos cuenta que ella no sabía canalizar. Ya. Se notaba, era muy evidente el tema de que ni siquiera cogía bien el catéter. Entonces, cuando iba a poner, era que temblaba, de verdad que temblaba y daba cosita verla. Entonces yo, pasa acá, deja y arranca para allá. Pasa para acá y yo, sí, de verdad, Ya. sí. Y nos preocupamos porque ella entró después de nosotros la rural. Entonces ya nosotros salíamos y ella iba a quedar sola en el puesto sola. Entonces, ¿qué iba a pasar en ese momento? Una emergencia ahí, una canalizada, pobre paciente. Sí. Imagínate, sí, lastimosamente, sí hay esos profesionales todavía. Sí hay. Entonces es muy importante. Es muy importante la labor de un docente porque Sí. tiene que ingeniárselas, porque no solamente tiene que ver que el futuro de poder graduarse, de poder dar una cátedra y impregnar ese conocimiento en el estudiante, sino que me imagino que un buen docente ve una visión Por supuesto. de cómo va a ser ese profesional en el futuro y enseña un poquito más como usted lo está haciendo. Es el futuro de ese estudiante como profesional una vez que se gradúe, saber que Claro. está en tus manos o que influye directamente tú como docente para el tipo o la calidad de profesional que que se van a graduar en 2 años que dura la carrera. Una vez un docente me dijo, y quiero ver la opinión de los dos, me dice, me recuerdo sus sabias palabras, dijo, porque creo que se estaba quedando, ¿no? Creo que se estaba quedando. Le dijo al estudiante, yo prefiero que me odies porque te quedes o a pasarte y que el día de mañana estés en la cárcel. Sí, Muy bien. acertado. Sí, es verdad. ¿Por qué Es crees verdad. que lo habrá dicho? Porque él sabe la responsabilidad que como docente tiene con los estudiantes, saber que si va a aprobar un estudiante que no sabe o que no aprendió lo suficiente, ese estudiante representa un peligro para los pacientes en un futuro. Claro. Ahí retomo la palabra de Zulay que decía, nosotros no tratamos con objetos ni con animales, tratamos con- con seres humanos, con la vida de un ser. Y eso pasa mucho, que muchas veces el estudiante no concientiza o no dimensiona como tal el hecho de que ellos en su momento cuando se gradúen van a trabajar con vidas humanas. Van a Claro. trabajar con vidas humanas. Y más que todo recordar que somos la única carrera o la única, la salud es el único que está penado porque la negligencia Por médica. supuesto. Los Y- únicos que tienen, como que dice, si haces algo mal, somos nosotros, porque ni al ingeniero, ni el arquitecto, ni el abogado, pero los políticos hacen tonterías y medias y no les pasa nada. Pero si uno tiene un error, va todo el peso de la ley. y Entonces, puede ser el mira la último. importancia. Como yo siempre digo, el primer error de un enfermero puede ser el Exacto, el último. último. Así Ya, es. mataste a Entonces- un paciente con tu primer error, lastimosamente vas a ir a la cárcel o te tocará Ujú. vivir prófugo toda la vida. Y- Que sí pasa. ¿Y qué ha Muchas veces pasado? No ha solamente pasado. por la salud y ahora también por el sinnúmero de participaciones con lo que tiene que ver los insumos médicos. Entonces, mira Así cómo es. tan vulnerable es la salud y cómo termina ese profesional en la parte mental. En la parte mental, ¿cómo va a terminar? La verdad que esto de la docencia no es solamente algo que lo hablemos como un tema de podcast, compartir, no, realmente involucra muchas cosas. Mucha responsabilidad. A mucha responsabilidad, es un papel muy importante en la vida profesional de todo estudiante y de cada profesión, Ujú. de cada Tienes profesión. mucho poder, Y, tienes mucho y me, poder. Porque tú puedes, perdón que te interrumpa, Dale, dale. tú puedes convertirte en un docente que inspire o que simplemente o el docente que de coraje, ya solamente quiero pasar para no verte, nada. Sí, también Ujú. pasa bastante. Y aquí se me viene una pregunta. ¿Ustedes cómo ven la educación a futuro en lo que tiene que ver en la salud? ¿Cómo lo dimensionan? No, yo en esa parte sí voy a ser muy sincero. Yo considero que debe haber un cambio radical en cuanto al contenido, porque yo veo, como docente que ahora estoy, que se enseñan muchas cosas que en la práctica no te sirven. ¿Ya? Yo creo que debería ser, no digo que está mal la teoría es muy, muy, muy importante, pero debería enseñarse más cosas que te vayan a servir para tu vida profesional. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cómo hay que cambiar las técnicas de estudio. Y eso Sí, también. sí, Hoy, definitivamente. lo compartía un buen amigo de mi servicio. Él decía que la educación de a 50 años es igual a la de hoy. O sea, habla en la técnica. En la técnica es igual. Ujú. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando de la misma manera? ¿Por qué hace 50 años se enseñaba
A, B, C y hoy se enseña A, B, C. O sea, no digo las letras, sino más que todo se enseña el mismo mecanismo. El mismo método. El mismo La método. misma Entonces metodología. hay que evolucionar en eso. Y bueno, habría que ver en qué se puede mejorar. Puede ser cursos que las universidades, Mira, escuelas, por ejemplo, colegios no como decía, implementan. igual es que todo va a depender del docente, todo va a También. depender de la estrategia del docente, porque recordemos una docente en común, en pandemia no había laboratorios, no había dónde dar clases, Ujú. ella invitaba a sus estudiantes a la casa y les enseñaba inyectología, cómo canalizar bien, entonces Sí. todo depende de la estrategia del docente, Es ¿no? válida la estrategia de la docente. Llevar a los estudiantes a la casa hasta cierto punto es válida. Claro. Sí, ahora, Ujú. también se puede prestar mala interpretación. No, no, Pero No, cuando claro. es en grupo y todo lo demás, sí, sí, es No, entendible. claro, Es claro. entendible. Sí. Claro, o sea, también depende de la estrategia que utilizó. Muy buena estrategia, porque hasta los estudiantes les agradecían, porque no todos se exponían en ese momento por el desconocimiento del virus, por el desconocimiento a la amplitud de lo que nos sucedió en ese momento. Entonces, es muy importante llegar al estudiante y darse a conocer como docente de la manera correcta que es, ¿verdad? Sí, no, y Entonces, es que la pandemia como tal también obligó a los docentes a cambiar la metodología de estudio Claro, para tratar de porque llegar al estudiante. es la primera vez que Ecuador, o sea, bueno, nosotros, nuestra generación tiene una pandemia y tuvimos que adaptarnos a todo tipo de cambios. no, claro, o sea, la pandemia como tal en estos siglos, porque Mira lo en que el sí lee. hemos tenido pandemias, no son las únicas que hemos tenido aquí en el Ecuador. Lo que dices hacer. A ver, Hacer, ¿qué dices Hacer? ¿Qué? La Midazolam y la Por Pichincha. ejemplo, la midazolam y la... Ah, es que Claro. tú no ves de lejos. Ya, ahora entiendan, no ves de lejos. Pero ese es el problema No, de la No, sí, lectura. sí le leo, sí le No, leo. A ver, ya, a ver. ya leo. Mira, mira, yo voy a leer, Tranquilo, yo voy a abuelito, leer. A yo ver, leo, abuelito. por ¿no? ejemplo, la midazolam y la amprazolam Alprazolam, sí. son las mismas familias de la benzodiazepínicos, pero su uso es muy diferente. El punto muestra... ¿No me pones El eso? punto No, es porque- que nuestra formación es un poco decadente y por eso ya nos corresponde a cada uno salir de la mediocridad. Decadente No. creo que es muy grueso, ¿no? Siento que ¿Ah? muy gruesa la ¿Qué? palabra. Ah, ya. Muy gruesa Es la muy palabra. decadente. Que especifique con Te Es muy emocionas, grueso. escucha grueso y míralo, míralo. Sí, pero ¿cómo lo dices? Es muy grueso. Es para ver cómo te activas, pues, ¿no? Ándate, nuestra. Siento, no es decadente, siento que es limitada. Sí, bastante, Es limitada. Bastante. Es limitada. Pero más Por que todo- ende, nos toca a Pero, cada mira, uno. yo no siento que sea muy limitada porque ¿qué es lo que pasaba antes? Antes no tenían internet. Antes no tenían esa información de la China traducida al español. Hoy la tenemos. Hoy tú puedes descargar, qué sé yo, te dan un tema sobre bacterias. Voy a ver las bacterias gram positivas. Pa, pa, pa. Antes tenías que irte al texto y comenzabas a leer todo. Lee. Ahorita lo tienes al manera de un clic. Ahora ya yo pienso que depende de uno como persona, como estudiante, como profesional, es qué tanto te actualizas. Porque algunos podemos decir, no, yo voy, trabajo y hago mi parte y ya está. Pero el por qué estoy haciendo eso, por qué canalizo, por qué pongo un vasopresor, por qué pongo un antibiótico, o por qué le estoy haciendo una terapia, si la terapia como tal está sirviendo, qué parámetros yo debo ver. Entonces, todo a veces nos olvidamos también. Uno coge y pum, administra, pero no ve A los ciegos, ¿no? los laboratorios, los exámenes. Algo Sí, iba a sí. decir usted. No, y quería aprovechar también, no creo que el compañero Charlie se refiere a las limitaciones que tenemos actualmente para adquirir información, sino más a las limitaciones que se dan dentro de la Claro, de los del instituciones. tiempo Ah, de ya. Claro, no, cátedra, porque no, tiempo pues. de horas, claro, Ujú. porque Claro. ventajosamente en la actualidad, gracias, incluso a través de redes sociales se puede aprender mucho. Así es. Si tú la sabes utilizar para lo que Así quieres es. aprender. Porque hay mucha divulgación científica en TikTok, en Instagram, incluso en Facebook. Así es. Si tú sigues a las páginas Correctas. sí, correcto, ¿verdad? Vas a ganar mucha información. Así es. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes. Es más, yo en lo personal, yo sigo muchas páginas de enfermería, al menos en TikTok, que te enseñan y te Claro, recuerdan sí. muchas cosas. Sí he visto, Sí. enseña
hay TikTok que enseñan de farmacología, otros inyectología, Sí, otros sí, sí, de qué hacer en tal caso, qué hacer en Ujú. esta situación. Yo he aprendido mucho de Claro, de ley que inyectología, de sí. farmacología a través de Entonces, redes sociales. Sirve bastante. como todo lo bueno, Se acaba, pero hay que replicarlo. sí, Se amigo. acabó el podcast ya. Sí. Ya, sí, bueno. Para mí han pasado 15 minutos nada más. Yo llevo a ver unos tabacos aquí. Eso. No, mentira, no se puede fumar. Lastimosamente, todo, como todo lo Ah. bueno, tiene que Culminar. culminar. Entonces, pero esto nos enseña que así como otros temas que hubo en podcast, debe haber una segunda parte. Y Sí, una, sí, y sí, debe una haber segunda una segunda réplica, porque, bueno, mencionabas que tenías 3 años de experiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces también podríamos más adelante una docente que tenga más de, qué sé yo, 15, 20 años de experiencia, También. que ella vea desde el punto, desde el siglo pasado hasta este siglo. Entonces ahí vamos a ver varios cortes y Ojalá en algún podemos... momento tengamos la oportunidad de tener estudiantes aquí. Que También. también es muy ¿Por qué? bueno. Porque También. En la actualidad, de la escuchado, actualidad. porque escuchamos la perspectiva de un docente, Carlos, pero ahora veamos y escuchemos la perspectiva de un estudiante, a ver cómo Sí, es. sí, A lo sí. mejor. Claro, como dice Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Si algún Ernesto? docente Ya no está hacen los escuchando, internos como antes, dice. nos gustaría que le den la invitación para que estén aquí presentes y Claro. escuchar su perspectiva, ¿no? Correcto. De cuáles son sus temores, cuáles son sus fuertes o qué les gustaría Mira- que se añada o cambie Mira lo que dice en ciertos puntos de la educación. Andemar, dice. Andemar, ¿verdad? Los internos Claro. de ahora son súper distintos a los de antes en cuanto a estudios e información. Claro. También Ernesto coincide con esa... yo siento que en algún momento a la teoría se le está dando más relevancia que a la práctica. Ujú. Entonces ahí es cuando se comete un pequeño error. Tibios esos internos. Ahora, Sí. yo he tenido la oportunidad ahora poco de estar en hospitales y veo a los nuevos internos y dejan mucho que desearla. Bueno. Mucho que desear. Y no lo digo en el plan, ¿no? Sino lo digo como para que las personas se den cuenta y tratar de mejorar esa parte. Así es. Mira lo que dice Guillermo, que también es docente y te... ¿Lo puedes leer? Claro, ¿cómo no dice? Dice, hace falta una actualización del currículo de las mallas de estudio de la carrera. Tenemos mallas mal estructuradas, Sí, ya sí, que sí. es hora que intervenga en la Asociación de Escuelas de Enfermería. Es cierto eso. Así es. Pero es que en algunas escuelas de asociación no practican esa parte de defender o tratar. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que No hay unión. no hay unión. No hay unión en enfermería, no hay unión. Es Sí. todos contra todos. Si alguien tiene la oportunidad de pisarte, lo va a hacer sin Sí, pena. Sin pena. Son pocos los amigos. Mientras sea para escalar, te van a pisar. Sí, 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 te Exacto. hunden Sí. sin pena ni No. gloria. Una consulta aquí, aprovechando, repito. ¿Ustedes qué opinan del PAE en la enfermería como tal? Que se enseñe PAE o que se le hace tanto Lo que pasa es énfasis que en Lo que el pasa PAE? es que el PAE se enseña porque en eso yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que hace científica a la profesión. Sí. Ya. Verdad. Pero enfrascarse de eso como algo, creería que porque en la vida profesional no te ayuda. Ustedes hacen PAE, ustedes que trabajan en el cuidado directo, hacen PAE. Hay a diferentes, diario. Nosotros hay diferentes utilizamos- tipos ajá. de informe de enfermería, pero por Al tiempo. taller. Yo utilizo el Pero Saber. pero por tiempo es eso. Claro, Pero no es que utilizan los 3 libros a diario No, para sacar no, diagnóstico. no. Porque por cuestiones de tiempo, más que todo, se hace creo que se ha valorado y se ha respetado mucho la valoración cefalocaudal Ujú. de enfermería. ¿Por qué? Porque en esa valoración tienes que detallar todo lo que observas, todo lo que Claro, ves, todo lo que todo tiene lo el relevante paciente. del paciente, ¿verdad? Así es. Verás, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no es que estoy en contra del PAE, estoy de acuerdo, pero yo veo que, al menos yo que recuerdo de mi formación académica en la universidad, se le hacía mucho énfasis al PAE. Y al rato de la hora, en la práctica, tú no lo utilizas. Sí, Pero sería que ya en la te digo, costa, porque en la sierra sí utilizan. Claro, sí, sí allá, utilizan. el informe era el El SWAP, SWAPIE. sí. El SWAPIE, sí he escuchado. ¿Qué se SWAPIE. utiliza en los la diagnósticos? Sí, que es sierra bastante se usa. parecido, sí, es En la bastante sierra sí parecido. se usa y la verdad que ahí aprendí mucho. Claro. Referente a diagnósticos, a intervenciones, todo. Sí. Pero como si tú dices que realmente el PAE a nivel profesional te ayuda, creería que no. Pero es lo que hace científica la profesión y es lo que lo hace una profesión legalmente. Sí, también, claro. Porque si no... siembra las bases Así es. científicas de la carrera como tal. Así es. Y Pero- es lo Pero- que nos da el privilegio de ser profesional. Pero es que es lo importante de aplicar esto es en la parte legal, cómo tú
reflejas tus acciones que has realizado, no solo en la administración, porque acuérdate que en el PAE tú realizas tus actividades. Así es. Y entonces tú en algún momento te llega a pasar algo de ese paciente y cómo te vas a defender si no lo registraste. También. Entonces, por eso, o sea, para mí el SOAPI, el SAER y para mí sí son muy importantes por la parte científica. Claro, y también va a depender de la Ujú. institución, ¿no? Y no, Como y- te digan Ujú. que hagas tu informe de enfermería. Ya, y para mí de pronto es más importante la nota de enfermería o el reporte de enfermería que el PAE como tal. Porque tú en la nota vas a reportar todo lo que hiciste. Pero al es que, paciente, todas las actividades. No, es que pues. el informe es como un PAE, pero es por eso digo, todo va a depender de la institución y del todo va a modelo depender que de la lleven. región, Ajá. de la región. Ujú, Sí. sí, sí, del modelo que lleve también. Así ¿verdad? es. O sea, bueno, muchas gracias, compañero. Claro, Bravo. sí, vamos a ver una continuación Esto no porque sirve. esto, Ojalá. esto del PAE sí, de verdad que es un tema que Muy deberíamos interesante, conversar, muy Deja mucho que interesante. desear, sí. mucho sí, que decir y más que todo siento que falta más experiencias e anécdotas de poder de compartir con cada uno. sí, de sí. Claro. La verdad me quedó corto el tiempo. Claro. Pero la he pasado muy bien. Agradezco una Gracias. vez más aquí a los compañeros por la invitación, a todo el grupo de trabajo que se encarga de este podcast, el ISEN, por la apertura que se ha dado. Quedo comprometido. Si en algún momento No, sí, quieren claro, otra venga, vez, yo venga. vengo. Ustedes saben que cuentan conmigo siempre. No hay problema. Me gusta este tema del podcast. Ya. Me gusta porque siento que hace más fuerte a la carrera también. Le hace bastante bien Claro. esto a la profesión como tal. Entonces, sí, yo quedo muy agradecido, feliz de haber compartido con ustedes, abierto para nuevas oportunidades y nada, deseándoles siempre lo mejor también al proyecto, que sigan creciendo. Me ha gustado porque es un proyecto que ha venido de menos a más. Yo vi Ah, los sí. inicios de ustedes, Gracias. un poco más paupérrimos. No, Con menos presupuesto. Con menos presupuesto, menos recursos. Pero ahora Pero no, ahí miren, vamos. y ahora ya está aire acondicionado, ya está más Sí, bonito, sí. chévere. Entonces, yo de verdad los felicito y les deseo lo mejor. ¿Ya? Gracias por la Así es. invitación. Gracias a mi amigo. Gracias Charlie. amigos a todos y a cada uno de ustedes. Cuídense, pasen bien. Un fuerte abrazo. Felicidades Que y tengan una cuídense. linda Tomen tarde. agüita. Nos vemos el siguiente viernes. No se Tomen olviden- agüita y café. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que aparecen en el fin del directo.